Semana Santa es una de las épocas más esperadas por la cristiandad en Occidente. Es el tiempo para recordar la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Temas centrales en cuanto a la fe, en cuanto a la cristiandad. Y vamos a hablar precisamente de este tema con un experto bíblico, conocedor de la materia, para que usted pueda tener un poco más de luz. ¿Por qué celebramos la Semana Santa? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo quizás debiéramos observarla? Así que preste mucha atención porque está con nosotros el pastor Víctor Medina. Él es el pastor general de la Iglesia Comunidad Bíblica de Fe y es un honor tenerle aquí en Expreso Matutino. Víctor. Miguel, ¿cómo estás? Gusto de verte aquí y compartir con esta audiencia que es frecuente y selecta, o sea que es un honor. Siempre es un gozo, hermano, cuando podemos compartir en estos espacios. Aprendo mucho de ti. Yo también de ti, es recíproco. Bueno, y un saludo a Charis, que la vi por ahí también, una gran amiga a quien estimo y quiero mucho. Víctor, antes de entrar en materia, ¿verdad?, del tema de la Semana Mayor, la Semana Santa y todo lo que significa, la República Dominicana vive un momento muy especial. El corazón de la nación está herido, dolido, sangra por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde 231 dominicanos perdieron la vida, alrededor de 200 resultaron heridos, y esto ha enlutecido el corazón de nuestra nación, de nuestro país y de cientos de familias también. ¿Cómo llevar consuelo en medio de todo esto? Y lo que muchos se preguntan, ¿cómo Dios permite una tragedia y un dolor de esta naturaleza? Sabes que esa pregunta me ha tocado participar en muchos medios en estos días. No que yo lo busque, sino que nos han invitado y justamente con esa inquietud, y yo pienso que en algunos lugares con esa duda, con esa confusión. Ayer me tomé el tiempo en el espacio radial nuestro para explicar la idea de si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas? Y si hay un Dios en el cielo que tiene el poder de evitar el dolor, ¿por qué lo permite? Y yo quisiera, ya que tú traes a colación el tema y evidentemente bajo la empatía y el consuelo que nos demanda la ocasión, fíjate que esa pregunta nunca va a nacer desde un razonamiento teológico, ni siquiera filosófico, y de hecho es una pregunta teológica y filosófica, pero generalmente nace de la idea de que la tragedia o el dolor me ha visitado a mí y por ende eso evoca una reflexión. ¿Dónde está Dios cuando la tragedia me visita? Correcto. Debo contextualizar y por qué lo inicio de esa forma. Un filósofo llamado Epicuro, fundador del epicureísmo, fundador probablemente de la primera escuela atea, como pudiéramos conocerla. Epicuro decía, si Dios es bueno, ¿por qué permite lo malo? Un argumento que oímos hoy en día constantemente. Decía, si Él todo lo puede, entonces ¿por qué no lo evita? ¿Por qué no lo evita? Y si no lo evita, entonces es malévolo, porque puede y no quiere. No quiere. Ese era el argumento, y tú te quedas, y yo he escuchado a algunos comunicadores en estos días hacer ese tipo de enunciados, y vuelvo a lo que yo decía. La premisa es sobre la base de que me ha tocado un mal personal que me provoca esa reflexión. No la pienso en otro contexto, no me siento a meditarla cuando todo va bien, sino cuando algo malo sucede, yo hago esa reflexión, que es válida. Sí, porque muchos de esos comunicadores que han estado cuestionando, con razón o sin ella, ¿verdad?, la permisividad tal vez de Dios en cuanto a esto, la diferencia, la participación o no, uno lo ha escuchado en otras ocasiones agradecer a Dios por sus bendiciones por lo bien que le ha ido en la vida y por todo lo bueno que le ocurre alrededor, ¿verdad? Correctamente. Parece que Dios muchas veces es una muletilla, sobre todo en el diccionario del dominicano, que tiene una raíz léxica cristiana, por así decirlo. No necesariamente en la práctica, pero en el léxico. Bien, eso no ha respondido a la pregunta que tú me hiciste. Simple y llanamente la contextualiza. Entonces, vamos a partir de la idea de que si es una respuesta teológica, yo debo partir primero de que si invito a Dios a una conversación, si Dios existe, ¿por qué permite lo malo? Ya yo estoy partiendo de la premisa que existe. Entonces, si existe, yo no tengo la capacidad de entender todo el propósito de su existencia. Por ende, si lo invito, reitero, a este diálogo y digo, Dios, ¿por qué tú permites el mal? Él se puede reservar el derecho de admitir el por qué o no. Yo no lo entiendo. Sin embargo, otro elemento importante es que cuando yo hablo de algo malo, debo presuponer que hay algo bueno.
porque no puedo hablar de algo malo si no hay un parámetro de lo bueno. O sea, no puedo decir esto es malo con relación a qué. Correcto. Ese argumento famoso, el argumento ontológico, el argumento moral, nos dice a nosotros que hay un marco de deidad o una fuente primaria de lo bueno. Cuando vemos, nosotros estamos en un mundo donde cada 5 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, muere alguien. O sea, cada 5 segundos una vida se va, cada 40 segundos una persona se suicida, 280 millones de personas padecen de una depresión aguda tendente a un crecimiento, es la nueva pandemia, la pandemia de la salud mental. Y esa reflexión de, bueno, Dios, ¿por qué tú lo permites? ¿Por qué está pasando? Yo quisiera cerrar para entrar en materia entonces de cómo traer consuelo sobre esta idea. Mira, ¿hasta qué punto es Dios que permite este tipo de cosas? Esa es una pregunta también filosófica que deberíamos hacernos, porque somos precursores y defensores de la libertad o de la autonomía humana o del libre albedrío, pero cuando no nos conviene, entonces nosotros miramos y buscamos quién es un responsable. No hay nada mejor que una responsabilidad que yo le pueda imputar a Dios o al diablo. De hecho, yo estoy, mi segundo libro, que se llama No es culpa del diablo, sale probablemente en un mes o menos, justamente porque si tú te pones a analizar, en el mundo trágico en el que vivimos, es un mundo caótico, o sea, todos los días aquí hay gente, a esta hora hay gente llegando a un hospital en la República Dominicana o a una clínica que le van a decir, mira, este diagnóstico es un cáncer terminal, tu vida, eso es una tragedia. Sí, le van a dar un diagnóstico fatal. Entonces, la tragedia se viste de muchas formas, pero nos visita. En Pearl Harbor, cuando fue la invasión en el 1941 de los japoneses a la base naval en Hawái, 2.400 personas mueren. Cuando en Nagasaki, en Hiroshima, se lanzan las bombas atómicas, las dos bombas atómicas, más de 200.000 personas con cicatrices todavía hoy, genéticas, producto de lo que fue eso. O sea, la tragedia llega intempestivamente. Entonces, sobre ese punto tú dices, ¿dónde entra el hombre? Me explico. La mayor cantidad de situaciones o tragedias que nos suceden a nosotros no son necesariamente el producto de una deidad, son producto de leyes también que hay en la Tierra, leyes físicas, termodinámicas, aerodinámicas, y en este caso una ley famosa de la causa y del efecto. Si yo voy a un médico y me dicen, mira, tú tienes, y lo voy a conectar con mucho respeto con el tema del jet set, hay cosas que nosotros no vamos a poder explicar y que yo pienso que Dios no necesita un apologeta. Correcto. Yo creo que es algo muy trágico, como tú decías, muy doloroso, gente muy cercana a todos de una manera u otra, gente querida. Y tú dices, ¿cómo explicamos esto? Bueno, yo no sé explicar eso, ni siquiera tengo la capacidad emocional de querer explicarlo. Ahora, la cosmovisión sí cambia cómo enfrentamos el dolor. Entonces, concluyendo el argumento anterior, tú dices, ¿dónde entra la deidad y dónde termino yo? Si yo como mal, me estoy predisponiendo a una vida llena de enfermedades. Si yo no me ejercito, me estoy predisponiendo a una vida llena de enfermedades. Tú dirás, bueno, ¿fue ese el caso? Las autoridades ahora le tocará hacer una debida diligencia, porque yo comparaba eso ayer, cuando nos montamos en un avión. Tú te montas en un avión, si un mecánico no hace su protocolo, si no manejan correctamente el tema de los checks, del checklist que hacen, por la negligencia de una persona, han ocurrido muchísimas fatalidades. Sí, el factor humano determinante, porque... De hecho, lo dicen las estadísticas, el mayor causante de los accidentes aéreos sigue siendo el factor humano. Entonces, la negligencia de uno puede dar al traste con la vida de muchos. Así es. Y eso sigue siendo una realidad humana. O sea, eso es el producto del humano en las cosas del hombre. Y está el papel siempre del individuo que quiere excusarse de sus responsabilidades. Correcto. O sea, cuando las cosas no me convienen o las cosas van mal, pues evidentemente hay que buscar a quién responsabilizar de eso. Desde el Edén. Y las deidades en todas las religiones y en todas las manifestaciones siempre se le atribuye ese factor, ¿verdad? Totalmente. Y entonces me excluyo de mi responsabilidad. Totalmente. En todo el sentido de la palabra. Totalmente. Entonces, no podemos buscar la explicación al dolor. Atribuírselo, y es normal en una etapa de negación, señores. Es una gente que pierde una vida. Yo tuve
yo pasé un proceso donde perdí una niña, mi esposa estuvo embarazada, ahora tenemos una niña, a Salomé, pero perdimos una niña de 5 meses ya, todo iba bien y un día de repente se perdió. Nosotros estuvimos en la emergencia, ya yo sabía que no había posibilidad y no había nada que hacer. En ese momento viene la reflexión o se evoca, que era lo que decía en la introducción, Dios, ¿dónde estás? Cuando estamos bien, no apelamos a Dios, ¿dónde estás? Porque interpretamos los estadios de bienestar con el favor de Dios. Se nos olvida que estamos en Semana Santa y que el Hijo de Dios, con el favor de Dios, está o estará este próximo viernes en la madrugada, colgado en un madero, claro, siendo execrado, ofrendando su vida, siendo humillado, siendo vejado, el mismo favor de Dios que permitió pasar por el dolor. Y yo creo que hay una mala comprensión del Evangelio sobre que parecería que si yo estoy con Dios nada malo me va a pasar. Nada malo me pasa. Y eso es un falso evangelio, absolutamente falso, porque la Biblia toda está llena. Pablo mismo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese no me avergüenzo no es porque soy un superhéroe, no me avergüenzo porque producía un estado de vergüenza. El que decía, pero este hombre viene ahora al evangelio y le pasan todas estas desgracias, preso, 3 veces preso. Un reo de la justicia. Un prófugo hasta cierto punto. Perseguido por los de su nación judíos, por los cristianos convertidos, los conversos. Entonces, y mercadológicamente, que eso es lo que, aparte de teología, eso es lo que yo soy. Víctor, el tiempo se nos pasa, pero yo quiero que tú dejes, y es buena esta reflexión, producción, tendríamos que tener a Víctor en la cobertura de Semana Santa, no sé dónde vas tú este fin de semana, pero ¿dónde radica la importancia de esto que observamos, que celebramos, o que la gente simplemente ve llegar y ve pasar y lo toma como un tiempo de vacaciones que llamamos como Semana Santa o Semana Mayor? Yo te voy a dar una opinión corta, pero siempre ha sido mi insignia. Yo creo que si usted no es creyente, usted no está llamado a celebrar la Semana Santa. Esa es mi opinión, siempre, y la digo, no es popular, porque no podemos ser inquisitoriales. Si usted no cree en eso, usted tiene el derecho de tomar el asueto que quiera. Ahora, mi tema es con los creyentes. ¿Qué significa para un creyente la Semana Santa? Pues la Semana Santa debería ser el espacio de mayor reflexión para el cristianismo y de mayor celebración, porque la transacción más importante por la que somos cristianos, por la que podemos consolar con esperanza víctimas o personas que pasan o cuando pasamos por momentos difíciles, justamente es porque algo se transaccionó en esta semana. O sea, ese proceso hay un libro de Anselmo, bueno, no un libro, un pequeño folleto de Anselmo de Canterbury en el siglo XI que él escribe, ¿por qué Dios se hizo hombre? Bueno, respondiendo a la idea de, él se puso en mi lugar, y tú vas a ver en la cruz esta conjunción que yo diría justamente para el proceso que está pasando nuestra nación, tú ves el dolor por un lado, pero ves la esperanza por el otro. Ahí se conjuga este proceso donde el mismo Jesús dice, mira Padre, pero si tú quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Terminar diciendo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Entonces para el cristianismo y para el creyente debería ser la época más loable y más conmemorable. No debería ser un asueto para el cristianismo, debería ser un tiempo de convicción. De hecho, la historia de la iglesia es riquísima en temas de que mucha gente, en el domingo de Pascua o el domingo de Ramos que ya pasó, siempre se celebraban los bautismos. Duraban 3 años y la gente se rebautizaba. De ahí viene el tema de volver a hacer los votos de confesión públicamente, porque era una fiesta importante. Entonces tú ves que, y yo aquí siempre he aplaudido a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, sí, conserva esa pero de una forma tradición, impresionante, sí, claro, con sus viacrucis, con sus actividades, con la vigilia pascual. Bueno, eso no lo hacen ahora, lo hacen en diciembre, pero también hacen una vigilia del momento donde Jesús está en la hora más densa, sábado para domingo, la hora más oscura. Sí. Pero es una rememoración de que Jesús estuvo en la hora más oscura para traer luz. Bueno, Víctor, gracias. Gracias por este tiempo y evidentemente Semana Santa debe ser más que un asueto para los que creen en Jesús, los que dicen ser cristianos, y debe ser, como tú señalas, quizás la época de mayor reflexión para aquellos que dicen tener fe
y creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Gracias, Vitico, por estar con nosotros. Un gusto.